Marta Velázquez en Agricultura. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Marta Velázquez en Agricultura. El día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante y muy importante, obviamente, para toda la humanidad y especialmente para el rubro agrícola. ¿Ok? Es un tema que ya en casita ustedes lo han escuchado en redes sociales, lo han escuchado en la televisión, en la radio. Hay muchísima información en las redes sociales, en el internet, pero eso no quiere decir que no haya o que haya la suficiente difusión, ¿no? Yo me dedico, como ustedes saben, a vender soluciones agrícolas y parte de la responsabilidad que tenemos las personas que somos difusoras de estos temas y parte de la responsabilidad de las empresas que se dedican a vender estas soluciones, pues es precisamente hablar de estos temas. ¿De qué? De las buenas prácticas agrícolas. Ustedes recordarán que hace un par de programas yo hablé aquí mismo acerca del buen uso y manejo de agroquímicos y dejé un tema por ahí pendiente que lo toqué muy al final, y ese es el tema que yo les quiero venir a hablar el día de hoy, de los polinizadores. Pero me gustaría hacer un pequeño recordatorio de lo que fue ese programa, por si es la primera vez que tú estás viendo a Marta Velázquez en Agricultura. Te recuerdo que puedes ir a buscar ese programa, está como buen uso y manejo de agroquímicos. Y dando un pequeño recordatorio, pues el triple lavado, que es súper importante que nosotros después de utilizar un agroquímico le demos ese triple lavado, que perforemos el envase para evitar el comercio ilegal, evitar la contaminación, obviamente, de lo que es el suelo, porque pues ese plástico tarda muchísimo tiempo en degradarse, si no es que miles de años, y también las tapas separarlas, ¿no? También que evita esto, pues que estemos contaminando el suelo, los ríos, los mantos acuíferos, los animales también, los roedores, la fauna benéfica que está de pronto haciendo sus hábitos nocturnos en campo, pues cuidar a esa fauna, porque pues también tiene un fin en esta parte de lo que es la casa común de todos, que es la tierra, ¿no? Entonces, recuerden hacer su triple lavado, recuerden siempre conocer su etiqueta, los 3 lados de la etiqueta, donde vienen qué hacer en caso de intoxicación, donde vienen todas las especificaciones técnicas y también donde vienen todo aquello que va referente a los registros, al registro COFEPRIS, la banda, si es tóxico o altamente tóxico, etcétera, ¿no? Entonces, una vez dicho esto de las buenas prácticas, su triple lavado, calibrar sus equipos para tener una buena aplicación y aprovechar el ingrediente activo que ustedes están utilizando, hacer la separación de estos residuos peligrosos, porque recordemos que todo aquel envase que tiene o contiene un ingrediente activo, un químico, está considerado como residuo peligroso, ¿ok? Y como tal, no es que vayamos a vender ese plástico como vendemos el PET o llevarlo a una recicladora, no es correcto, porque incluso en esos casos estamos poniendo en riesgo, estamos poniendo en peligro a esas personas que se dedican a la separación de ese tipo de plástico. Entonces, es muy importante llevar estos envases ya separados, lavados, separados a los centros de acopio temporales, ¿ok? Estos centros de acopio temporales de Amocali. Amocali es una asociación que se dedica a tratar todos esos envases vacíos, todos esos residuos peligrosos, y los va a llevar probablemente sí a reciclarlos, pero no se van a reciclar para usarlos en el uso doméstico. ¿Ok? Se usan para hacer tarimas para las bodegas, para la industria, se utilizan para hacer alcantarillas también. Entonces, por eso es importante que no estemos revolviendo ese plástico con el plástico que se utiliza para estos fines industriales. ¿Bien? ¿Qué se hace también con aquellos materiales que de pronto ya no podemos reciclar? Bueno, pues Amocali se dedica o se encarga de destruir en ciertos hornos, destruir estos materiales para que ya no sigan haciendo daño. Bueno,
Una vez dicho esto, vamos a pasar al tema de los polinizadores. Para mí es muy importante porque hace mucho, bueno, no hace mucho, hace un año, año y medio, recordarán que hubo incendios forestales aquí en la zona de las altas montañas y todo el mundo nos preocupábamos porque, evidentemente por las vidas humanas, que es lo más importante, las pérdidas que se hicieron en casas, en algunos corrales de las personas, los cultivos también fue muy importante. Es muy importante que se mencione esto, pero pues también todas esas hectáreas de bosque que se perdieron, ¿no? Y no nada más era el bosque, o sea, no nada más eran los pinos o los árboles, sino toda esa fauna que tuvo que migrar o desafortunadamente que se murió por el fuego, por el humo. Y dentro de esa fauna, pues también tenemos que hablar de los polinizadores. O sea, no sé si ustedes se han preguntado así de qué pasó. Digo, las ardillitas salieron corriendo, los conejitos, los roedores, ¿no? Pero ¿qué pasó con todos esos polinizadores que tenían su casa o su hábitat en esas hectáreas de bosque? ¿Ok? Y pues sí, recordemos que pues fueron incendios forestales y pues nadie pudo controlar eso, ¿no? Pero hablemos de lo que sí podemos controlar, que en este caso, en las buenas prácticas agrícolas, dentro de los polinizadores, nosotros las personas que nos dedicamos al campo sí podemos controlar y podemos aportar al bien común de esos polinizadores. Y primero que nada me gustaría comentarles qué debemos entender por polinizadores o qué debemos imaginarnos de un polinizador. Un polinizador, yo sé que ahorita tienen en la mente que son las abejas. Y sí, efectivamente, es a lo que más le hemos dado difusión en todo lo que es la información a las abejas. Incluso se dice que si las abejas desaparecen, pues desaparece incluso la especie humana, ¿no? Pero no nada más los polinizadores, se tiene que hablar de abejas. También hay polinizadores como los murciélagos, como las mariposas, los insectos, los escarabajos, las hormigas. El viento también es un factor de polinización. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos, pues para saber qué vamos a cuidar allá afuera, ¿sale? Todos estos entes que yo les he mencionado, pues fomentan la polinización. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué? ¿O qué? ¿Por qué necesito saber esto? Porque nuestros cultivos se ven beneficiados en la polinización o con la polinización. ¿Y cómo debemos identificar nuestros cultivos? En 3 sencillos segmentos. 1, saber si tu cultivo es dependiente de la polinización. ¿Qué quiere decir esto? Que al 100% dependen de que un insecto venga y polinice nuestra florecita. O sea, que haya ese intercambio de polen para que se pueda hacer un fruto, ¿sale? Algunos ejemplos de cultivos que dependen de la polinización. Tenemos al aguacate, la manzana, el kiwi, la sandía, el melón. Si no hay polinización, no vamos a tener estos frutos. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Yo he escuchado allá en el campo muchas personas que incluso ya compran las colmenas específicamente para la polinización, para tener cultivos. ¿Y por qué lo compran? Pues porque en el hábitat natural ya no hay polinizadores, ¿ok? Tienen que ir a migrar a otros lugares, a otros lugares que estén aptos para que ellos sobrevivan y realicen esa polinización. En segundo lugar, podemos encontrar los que son beneficiados por la polinización. Y como su nombre lo dice, entre más insectos lleguen a hacer la actividad de polinización, pues el cultivo se va a ver beneficiado. ¿Cómo? En el tamaño, en el calibre, en la textura, incluso en el sabor, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a lograr tener estos beneficios si no tenemos, pues, el hábitat adecuado para estos polinizadores? ¿Qué debemos de entender por hábitat adecuado? Pues jardines polinizadores, cercos naturales, donde estos entes polinizadores pues lleguen a hacer sus prácticas, ¿ok?
Y en tercer lugar, vamos a tener a los no dependientes de los polinizadores. Esto quiere decir que se van a hacer la polinización por medio del viento o del agua. Cultivos como el arroz, la uva, el maíz, el trigo, el frijol, la avena también, no necesitan de estos insectos, pero sí necesitan del viento y del agua para ser polinizados, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros sepamos esto, pues también para saber qué vamos a cuidar aparte de nuestros cultivos. Ustedes no me van a dejar mentir, cuando vamos a sembrar algo, pues lo primero que hace la agricultura, pues es talar árboles, tal vez entramos un poco en la destrucción de los lugares con grandes biodiversidades. Si nosotros vamos en la calle o en la carretera, ya es muy común ver en los cerros los cuadritos de los cultivos, donde pues a veces tenemos que cortar eso para hacer agricultura, pero ¿a costa de qué? ¿Ok? Estamos conscientes que estamos haciendo un daño, pero también debemos estar conscientes que tenemos que hacer buenas prácticas para hacer reversible ese daño y sobre todo para no ir alejando a estos polinizadores de nuestros cultivos, al contrario, a acercarlos a los cultivos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues bueno, hay un manual que se llama Manual de Buenas Prácticas Apícolas. Y aquí me gustaría que ustedes lo anotaran. Tienen ahí un espacio para que saquen el teléfono, para que anoten ahí la página, saquen en lapicero, una libretita y anoten el siguiente link, ¿ok? www.procit.org.mx, ¿ok? Se los vuelvo a repetir www.procit.org.mx. Ustedes aquí pueden descargar un manual donde se les va a explicar cómo hacer un buen manejo de la apicultura. Aquí ustedes van a encontrar si quieren hacer miel, si quieren hacer colmenas, pueden aprovechar la producción de miel, pueden aprovechar la producción de polen, que esto es muy bueno para la salud. La crianza de abejas también, como les mencionaba yo hace ratito, ya es más común que agricultores compren esas colmenas para soltarlas en sus invernaderos y hacer la polinización, ¿sale? Entonces, chéquense ustedes lo importante que es cuidar a estos polinizadores. Entonces, el día de hoy yo les vengo a hacer esa invitación de cuidar a los polinizadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues allá en nuestras parcelas, en donde estemos cultivando, en donde estemos a punto de sembrar, mirar a nuestro alrededor y revisar si tenemos las condiciones adecuadas para que llegue una abejita a posicionarse en una flor. Y también, ¿por qué no? También hacer los bebederos naturales para estas abejitas, para estas mariposas, para los insectos, para los murciélagos. Muchas veces les tenemos miedo a esos murciélagos. Decimos, ay, qué feos, pero la verdad es que yo creo que pocos sabíamos que también los murciélagos hacen esta práctica de la polinización. Entonces, en este manual que les di el link www.procit.org.mx, aquí ustedes pueden encontrar de manera súper sencilla cómo poner un jardín polinizador, cómo poner cercos naturales cerca de sus cultivos para que lleguen los polinizadores a hacer esta práctica, y también cómo pueden hacer ustedes unas cajas para estar criando abejas. Cuando ustedes están criando abejas, pues obviamente tienen más beneficios que la polinización. Pueden producir miel, pueden producir polen, pueden producir estas abejas para venderlas en los invernaderos, para que ahí hagan la polinización dentro de los invernaderos de jitomate, de flores, etcétera, ¿no? Entonces, es un gran beneficio que se tiene cuando nosotros estamos haciendo una pausa y hacer una buena práctica apícola. Ahora bien, en este punto también me gustaría tocar
el tema de qué hacer nosotros como agricultores, estas prácticas de agroquímicos. Es súper importante que nosotros tengamos comunicación con estas personas que se dedican a criar abejas. ¿Por qué? Recordarán que la vez pasada en las buenas prácticas hay productos agroquímicos que los tenemos que aplicar o muy temprano o por la noche. Y también hay productos agroquímicos que son benéficos, que son amigables, para los organismos benéficos. Es decir, que cuando tú estás aplicando un agroquímico para atacar una plaga que le está haciendo daño a tu cultivo, este ingrediente activo, este insecticida, no le va a hacer daño, no va a matar a las abejas, a las mariposas, a las catarinas, etcétera, ¿no? Entonces, también es importante por eso conocer qué vamos a aplicar y a qué hora del día vamos a aplicar. Porque muy temprano, pues a veces las abejas salen a hacer estas prácticas y pues no es tan bueno que nosotros, por mucho que queramos madrugarle, estemos aplicando estos insecticidas. Entonces, es muy importante nosotros tener una comunicación con estas personas. Es importante saber cuándo van a hacer ellos esos cambios de colmenas, cuándo van a hacer esos cambios o van a soltar abejas, pues para no estar aplicando estos insecticidas, ¿no? Entonces, súper importante tener esta información muy, muy a la mano. De verdad que para mí era interesantísimo, era urgente tener este tema para reforzar allá en casa, ¿no? Allá en el campo. Yo les invito a las escuelas, a las universidades, a las primarias, a hacer jardines polinizadores. Hace no mucho teníamos en la empresa donde laboré estudiantes de servicio social, donde hicieron una labor muy grande para hacer jardines polinizadores en las secundarias. Entonces fue una práctica muy bonita porque ellos empezaron a interesar acerca de las especies que de pronto no sabían que eran endémicas de esta zona. Y entonces empezaron a investigar de esas especies, cuándo sembrarlas, cómo cuidarlas, y poco a poco ellos vieron a lo largo del año cómo llegaban más y más polinizadores a esa parte. Y la verdad es que perdemos mucho esa noción de saber, bueno, ¿cuándo fue la última vez que llegó un colibrí al jardín de mi casa? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que vi mariposas? La mariposa 88, ¿no? Que por aquí en esta zona era muy endémica y de pronto ya la vemos muy poco, ¿no? Entonces, esto apunta a que estos seres vivos tienen que volar más kilómetros para hacer sus prácticas. Y por ende, pues nosotros como productores de alimentos nos vemos afectados gravemente. Porque uno, no tenemos polinización. Dos, no tenemos buena calidad en frutos, ¿sale? Recordarán también ustedes, hace como 2 o 3 meses hubo una noticia gravísima en la parte de los chayotales, aquí en Cuautlapan, que decían, ya sembramos, ya aplicamos, ya fertilizamos, pero no hay floración. Entonces, comentaban que probablemente se trataba de una enfermedad, se trataba del abuso de los agroquímicos, etcétera, ¿no? Yo creo que se trata más que nada de una mala práctica acerca de los polinizadores, porque cada vez vamos devastando más hectáreas y hectáreas de biodiversidad natural para hacer alimento. Y no quiere decir que esté mal. Obviamente tenemos que dar alimento a las personas, alimentos seguros, pero también tenemos que cuidar esa parte de los polinizadores, cuidar esa parte de la biodiversidad que hemos perdido a lo largo de mucho tiempo. Entonces, este día vamos a hacer conciencia para cuidar a los polinizadores y cuidar, ¿por qué no?, a todos los insectos que están en este lugar que se llama Tierra, ¿no? Muchas veces vemos a los insectos medios feitos y todo lo queremos matar, ¿no? Pero todo tiene un porqué y una misión en este mundo, ¿ok? ¿Cuándo empezamos a combatir un insecto que nos hace daño? Cuando se convierte en plaga. Y para combatirlo tenemos que hacer un monitoreo, tenemos que estar revisando qué daño tiene y utilizar un buen agroquímico. No nada más se trata de ir a aplicar y rociarle el insecticida a la primera, ¿no?
hay veces que los cultivos hacen resistencia hacia estos daños. Entonces, no necesariamente siempre se trata de aplicar un insecticida. Se trata también de llevar una buena convivencia con ellos, ¿no? Identificarlos y saber cómo actuar, ¿ok? Yo me despido de todos ustedes. Espero que tengan muchas dudas, que me escriban. Podemos hacerles un curso en sus cultivos, en sus parcelas, en sus empresas, en las escuelas, en las primarias, donde sea. En los ayuntamientos también, por favor, llámenos, que nosotros estamos en la mejor disponibilidad para dar esos cursos. Y pues bueno, yo me despido de todos ustedes dejándoles este mensaje. Por favor, si ustedes tienen la inquietud de hacer un jardín polinizador, de tener acceso a un curso de buen uso y manejo de agroquímicos, de buenas prácticas, de triple lavado, de separación de residuos peligrosos, de envases peligrosos, por favor, mándame un mensajito, déjanos un comentario y con muchísimo gusto vamos a darte ese curso totalmente gratuito en las escuelas, en las universidades, en las empresas, en tu parcela, en tus empaques. Podemos ir a capacitar a tu gente, a los técnicos de campo, a los productores, a los ayuntamientos también. Creo que esto es parte también de hacer una cadena de ayuda para hacer de todo esto un mejor mundo, ¿sale? Yo me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos hasta la próxima. Marta Velázquez en Agricultura. Suscríbete y síguenos en redes sociales. Hasta la próxima. Es real, nosotros pensamos agricultura y economía, tiene muchísimas ramas.